La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tardar temas importantes, nos acompaña el licenciado Luis Miguel de Camps, abogado, es presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata y precandidato presidencial. Muy buenos días, Luis Miguel. Muy buenos días, don Ramón. Muy buenos días, doctora. Hola, muchísimas buenos días. Gracias por recibirme. Bienvenido. Un placer. Así le decía a tu papá. Lo sé, por eso lo digo con un volumen aumentado. Así mismo. Buenos días. Muy buenos días. Luis Miguel, hemos visto que la oposición se ha estado reuniendo, se ha estado hablando de coaliciones. ¿Realmente ustedes ven posibilidad en el 20 para un cambio y para un relevo y Sí. para una tercera fuerza? Mire, nosotros efectivamente como Partido Revolucionario Socialdemócrata, durante toda nuestra existencia como partido, dicho sea de paso, hemos sido muy activos en propugnar y trabajar porque partidos de oposición entendamos que es fundamental y es de mucha importancia, no solamente por la responsabilidad política, sino también porque ya el pueblo lo está reclamando y requiriendo, que haya una coordinación conjunta para presentar de manera coordinada, valga la redundancia, candidaturas comunes. En ese sentido, en esta nueva etapa, pues nuestro partido también ha estado haciendo las diligencias necesarias y continuamos en los procesos de conversación y reuniones con otras fuerzas políticas para lograr eso. Nosotros somos de opinión que es algo que tenemos que tratar de lograr, independientemente de que también en cuanto a nuestro partido estamos haciendo un trabajo de desarrollo y fortalecimiento del mismo. Esto no quita el más mínimo interés y la intención también y el tiempo para poder desarrollar esa línea. Sí vemos que hay posibilidad de coordinar una participación conjunta, sino con todos los partidos de oposición, con una buena parte de ellos, de nosotros, mejor dicho. Y en ese sentido, pues vamos a seguir dando los pasos necesarios porque el país lo ha estado reclamando. Y hay algo interesante que se ha planteado. A propósito de la aprobación de la nueva ley de partidos, la nueva ley 33-2018, que dicho sea de paso es una ley que nosotros entendemos es una oportunidad perdida para el país. ¿Perdida por qué? Bueno, porque el país creyó, sobre todo en la promoción y propaganda que el gobierno le hizo a esa ley, de que con esa aprobación se iban a resolver todos los problemas nacionales y no había ya problemas del dólar, con esa aprobación iba a desaparecer el problema eléctrico y que todo iba a ser color de rosa. De tanta intención que le pusieron, finalmente un tema interno del PLD de primarias que afortunadamente entendieron que no era posible ponerlas obligatorias. Pero en esa ley, en primer lugar, se obvió adelantar primero en la ley electoral. Recordemos que hace apenas 2 años estábamos determinando si contábamos con la mano o con una máquina o qué. No se previó ahí cosas como, por ejemplo, el hecho de que el escrutinio de los procesos electorales ya no se justifica que sean cerrados y secretos. Eso lo único que ha propugnado y permitido ha sido el fraude. Pero todo ese tipo de cosas es en base a una ley electoral. En cambio, ¿por qué decimos que he perdido? Porque en esa ley de partidos que se aprobó se pretende poner una mordaza a la población políticamente activa y no políticamente activa en cuanto a la emisión de opiniones. En esa ley que se aprobó también se pretende impedir, a propósito del comentario que usted hacía más temprano, impedir que ciudadanos y ciudadanas, no a políticos sino a partidistas, puedan participar y desarrollar sus propias candidaturas y encaminarlas a través de los partidos, porque le está pretendiendo incluir unos requerimientos que la Constitución no establece. Entonces, lamentablemente, no se obtuvo una ley que realmente era lo que el pueblo reclamaba. Por eso, hay 8 recursos de inconstitucionalidad, 8 depositados a la fecha. Vimos en la prensa que hoy el Tribunal Constitucional se aboca a conocer 3 de estos. Ojalá sean las decisiones en su momento correctas, pero es precisamente porque hay demasiadas contradicciones de esta pieza legislativa con la ley y además de esta pieza legislativa con la ley electoral, no solamente la vigente, sino la que teóricamente se plantea aprobar. Entonces, esa ley también es un aliciente hasta cierto grado para que los partidos de oposición entendamos ahora con más fuerza, si se quiere, la importancia de que podamos colaborar de manera conjunta para desarrollar proyectos de candidaturas y sobre todo de programas comunes en caso de obtener el poder. Ok. ¿Y las expectativas del trabajo del Tribunal Constitucional? ¿Cómo ustedes ven o qué
¿Cuáles son las esperanzas que tienen que esas falencias que usted explica que tiene la propia ley puedan ser corregidas? Bueno, nosotros como Partido Revolucionario Socialdemócrata también introdujimos, junto con otros partidos, uno de esos recursos, de esos 8 que hemos mencionado. ¿De qué se trata ese? En ese recurso que nosotros depositamos, accionamos, hay aproximadamente 7 u 8 temas, 2 de los cuales ya he mencionado. El tema de que las elecciones a través de primarias son potestativas, sin embargo hay que revisar bien cuáles son las competencias de la Junta, por un lado. Por otro lado, la prohibición de que ciudadanos puedan candidatearse a través del partido, eso no se le puede mantener en la ley, porque la Constitución dice, los dominicanos y dominicanas tienen derecho a elegir y ser elegidos. La Constitución no establece otros requerimientos, excepto los de estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y sin embargo se le está planteando que usted tiene que ser miembro de un partido previo al proceso interno para entonces poder optar por una candidatura, y eso no es correcto. ¿Cuál será el método de escogencia de los candidatos del Partido Revolucionario Socialdemócrata? En el PRSD nosotros escogeremos los candidatos a través de los procesos de asamblea de delegados. Ahora bien, nosotros entendemos que propuestas como esta o ideas como esta que acabo de expresar pueden ser también conversadas y discutidas en torno a la realización de trabajos conjuntos con otras organizaciones políticas. Estamos tratando de lograr ver, bajo este régimen legal imperante hoy día, cuáles mecanismos podemos desarrollar para, en cumplimiento de esta ley, independientemente de la decisión que evacúe el Tribunal Constitucional en su momento, podamos avanzar para presentarle al país las propuestas electorales que más convengan al país, en contraposición de quienes han estado desarrollando las políticas gubernamentales durante ya casi 20 años, y la gente a veces no se da cuenta. Hay mucha gente, bueno, que ya hasta son profesionales y prácticamente lo único que han conocido es el gobierno de este régimen del PLD. Y tenemos que señalar que lamentablemente para este país, en este periodo de casi 2 décadas, no ha habido en términos reales un solo problema que se haya resuelto de manera definitiva. Los problemas históricos en la República Dominicana siguen siendo una realidad. Llámese electricidad, llámese energía, que es la electricidad, llámese educación de calidad, llámese salud, agua, etcétera. Bueno, no ha habido ni un solo problema, y sobre esos problemas históricos, lejos de resolverse, se han adicionado otros problemas que antes no existían, como por ejemplo, fundamentalmente, el problema de la falta de seguridad ciudadana. Esta falta de seguridad ciudadana que tanto dolor de cabeza trae al pueblo dominicano es un producto de las ejecutorias del gobierno del PLD. Vamos a una breve pausa, Luis Miguel de Camps. Volvemos en pocos minutos porque tenemos todavía muchos temas de interés. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Luis Miguel de Camps. Él es precandidato presidencial del Partido Revolucionario Socialdemócrata y también presidente de esa misma organización. Comenzamos uno de los temas de comentarios del programa, licenciado, el tema migratorio, lo que ocurrió hace justamente algo más de una semana con el secuestro de prestigiosos dominicanos en la frontera. Y el tema pues otra vez ha florecido y llamaba también más la atención y preocupación por el tema de que hay protestas en Haití, y mientras la situación se torna más difícil allá, pues más presión va a tener la frontera. ¿Cuál es la posición del Partido Revolucionario Socialdemócrata con relación al tema fronterizo? Mire, y el tema de la dominicanidad y claro, la soberanía, etcétera. Primero hay que destacar lo siguiente. Hay quienes señalan que ese tema no es un tema importante, y nosotros consideramos que es un tema fundamental. No es el único tema fundamental, pero es un tema de suma importancia y fundamental importancia. Señalamos por igual que lo que el país conoció hace algunos días sobre el secuestro de destacados miembros de esta sociedad, afortunadamente el país pudo darse cuenta de eso en cuanto a ese caso, pero lo más probable es que eso sucede con demasiada frecuencia. Lo dicen, claro. Pero además de eso, tenemos que ver que las declaraciones de las Fuerzas Armadas o los representantes de dichas organizaciones sobre el particular, no solamente ahora, sino antes, son
bajo una línea, si se quiere, creída, en el sentido de que la frontera, dicen ellos, está controlada. Y nosotros señalamos que sí, que efectivamente está controlada, porque por ahí no pasa un ilegal que no pague un peaje que se ha cobrado por algunos de esos oficiales. Algunos de esos oficiales. Y eso es una verdadera cosa terrible y lamentable en el país. Eso responde a un sistema de gobierno que le ha dado las espaldas a la producción nacional. Y usted me preguntará, ¿pero eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver. La parte del país fronteriza y los dominicanos que han surgido y viven allí o han nacido allí, no tienen incentivos para mantenerse en esas partes del país, no tienen acceso a los servicios básicos, no tienen posibilidades reales de desarrollo económico, no tienen posibilidades ni siquiera de producción agrícola en la mayor parte de los lugares, o de colocación de dichos productos en mercados que puedan significar una venta que no sea el fronterizo. Y eso es el producto de una política de Estado a través del régimen del PLD que le ha dado la espalda a la producción y ha fomentado y dado prioridad a la importación, independientemente de las supuestas sorpresas semanales que ya el país conoce. Eso es un resultado de esa desatención, por un lado. Por otro lado, al final del día, como hemos señalado de manera constante, estamos en un sistema no de consecuencias, sino vivimos en un sistema de complicidades. La ley de inmigración, la ley y la Constitución de la República que establece la frontera. La ley laboral. También, la ley laboral. Bueno, ahí están, es simplemente cumplirlas. Pero en este país, cuando usted se roba un pollo, usted va preso. Pero cuando usted se roba millones y millones de dólares, a usted lo condecora el presidente de la República, quien sea de turno. Ese es el desastre en que estamos viviendo. Es por esa razón que episodios como el que se dio a conocer del distinguido doctor y su acompañante son una señal de alerta, porque lamentablemente no es el primer caso y ojalá sea el último, pero difícilmente lo va a ser mientras este gobierno siga empecinado en desarrollar políticas de tapar, no corregir, sino tapar lo mal hecho con otras cosas mal hechas, es decir, las complicidades. Desde el Partido Revolucionario Socialdemócrata. ¿La culpa la tiene el gobierno? Por supuesto, la responsabilidad fundamental la tiene el gobierno dominicano. Es el gobierno dominicano quien establece las políticas de acción del Ejecutivo. Es el gobierno dominicano quien debe decidir cuáles son las consecuencias de quienes no cumplan la ley. No de manera selectiva, como ha sucedido en este periodo, sino de manera objetiva. Y eso no ha sucedido. Es la responsabilidad del gobierno de la República Dominicana, que ha sido dirigido por el PLD durante casi 2 décadas, la dejadez que se ha tenido con el tema fronterizo, la permisividad que hay respecto a la contratación de inmigrantes ilegales, sean de donde sean, y es eso justamente lo que lleva a los resultados que estamos viendo. Cuando un joven, o una persona adulta ve, pero sobre todo los jóvenes que están en proceso de formación, ve que una persona conocida hace lo mal hecho y es recompensado no solamente a nivel económico, sino también de distinción social, el ejemplo que se le está dando a esa persona es que esa es la ruta del desarrollo individual y familiar. Y sabemos que eso solamente trae desastres, como ese. Es una consecuencia de lo que estamos ya viviendo durante demasiado tiempo. Por eso, el cambio de persona para que haga lo mismo no es solución de los problemas nacionales. Tenemos que cambiar las personas, pero para que cambien la política. No para que cambien simplemente los rostros y haciendo exactamente lo que hemos estado sufriendo como nación. Estamos propugnando desde el Partido del Toro la conformación de propuestas conjuntas, un plan mínimo de trabajo, plan mínimo de gobierno, como usted le quiera plantear, para poder construir eso. Dicho sea de paso, hace apenas menos de una semana, dimos a conocer un acuerdo, el PRSD, que llevó a cabo con un movimiento ciudadano que ha surgido de las movilizaciones ciudadanas, como por ejemplo Marcha Verde, que está en un proceso de conformación y de formalización llamado El País que Queremos, en donde nos comprometemos a 8 puntos, entre los cuales está la persecución sin miramientos al tema de la corrupción, la protección al medio ambiente, el desarrollo económico, entre otros, pero también está el compromiso de trabajar en contactar y buscar a otras fuerzas políticas que tengan los mismos niveles de compromiso para poder coordinar de manera conjunta acciones a nivel electoral. Luis Miguel, ¿ustedes están de acuerdo con la construcción de un muro en la frontera?
Mire, la construcción de un muro ha sido un tema que se ha planteado durante muchos años. Y tenemos que ver que en aquellos lugares en donde muro propiamente dicho se ha desarrollado, no ha solucionado en términos reales ese problema. Es decir, si la solución es simplemente un muro, tenemos que saber que eso no va a solucionar el problema. Eso tiene que estar acompañado de un régimen de consecuencias. Efectivamente, sí tiene que haber una división marcada más allá de las pequeñas estatuillas que existen. Entonces un muro. Pero tiene que ser acompañado necesariamente de un régimen, de un muro de la legalidad. Porque usted puede poner el muro del tamaño que usted quiera y hace un túnel, o, Sí, simplemente una muralla. o simplemente el que está de este lado le abre la puerta y le cobra un peaje. Entonces, no vamos a estar en esto, Sí. señores. Tenemos que desarrollar las consecuencias de quienes incumplen la ley. Hasta en salto de garrocha en algunos casos. Entonces, tenemos que separar lo que son discursos populistas de lo que son discursos responsables. Y si lo que queremos es decir que todo se resuelve con una varita mágica, bueno, habrá gente que tienen esa idea y los respetamos, pero la responsabilidad de un dirigente político tiene que ir más allá de las aspiraciones mediáticas de un momento. Y la responsabilidad de un dirigente político tiene que decir, bueno, un mecanismo de división física es necesario, pero eso solo no va a resolver nada. Eso solamente va a llenar los bolsillos de quienes contraten esa obra, dicho sea de paso. Tenemos que buscar la solución de las ejecutorias, de las mujeres y los hombres que desarrollan la responsabilidad fundamental de las instituciones encargadas de proteger el territorio nacional. Allí es donde reside la responsabilidad fundamental y la solución de este problema recae ¿sobre quién? Sobre el comandante y jefe de estos organismos, llámese el presidente de la República. Las soluciones de este país, los problemas de este país, si bien es cierto, no pueden ser de un día a otro, muchas de ellas, sí es cierto que no son de tan difícil ejecución cuando hay una decisión firme. Cuando un presidente asume, llámese como se llame, la decisión de llevar a cabo las soluciones sistémicas que este país ha estado sufriendo, comienzan a verse las soluciones. Sin embargo, cuando un presidente de turno lo que está buscando es mantenerse en el poder o buscar la manera de no perder la vigencia para el futuro, pone en riesgo y sufre toda la población, porque en contra de eso, pues desarrolla e invierte o malutiliza los dineros del pueblo, y en esa dirección vemos, por ejemplo, cómo en este país se ha planteado para el próximo año un presupuesto de más de 900 mil millones de pesos, un presupuesto de esa naturaleza sustentado en mayor parte en préstamos internacionales, fundamentalmente. Vemos que propuestas de presupuestos como eso, sustentados en préstamos, son una especie de sistema Ponzi, porque vamos a estar cogiendo préstamos para seguir pagando intereses, para luego coger más préstamos y seguir pagando más intereses. En ese sentido, acompañado eso a la negativa del gobierno dominicano a firmar el pacto fiscal, en razón de que un pacto fiscal y no solamente tributario requiere identificar la calidad del gasto, pues evidentemente no quiere someterse a una revisión de dicha calidad. ¿Y por qué digo esto? Porque todo esto va encaminado y amarrado. Las inversiones, no solamente de personas, sino también de recursos económicos en áreas como por ejemplo la frontera, no solamente para evitar un problema, sino para crear riqueza, tiene que estar dirigido por una política desde el gobierno central, desde el Ejecutivo. Eso es como nosotros en el PRSD lo vemos, y por eso planteamos que el gobierno no puede seguir en manos de quienes han estado en tanto tiempo. Luis Miguel, ustedes ya están presentando precandidaturas. Creo que ayer presentaron la de Manuel Jiménez, famoso cantautor y exdiputado para la alcaldía del Santo Domingo Este. Así es. Nosotros como partido hemos iniciado un proceso de puertas abiertas y tenemos ya varios meses en esa actividad. Y lo que hemos estado haciendo es visitando toda la geografía nacional para dar la información a todo el pueblo de que existe un partido como el Partido del Toro que no tiene una cola que le pisen, que no tiene un pasado oscuro o dudoso, sino que como partido ha demostrado mantener una coherencia y una firmeza. Ojo, para cualquier ser humano mantener coherencia es difícil, más aún en el ámbito político, porque no estamos como veletas viendo hacia dónde va el viento, sino tenemos unos principios y esos principios lo hemos mantenido y hemos desarrollado. Ese mensaje que llevamos a todos los rincones de la geografía nacional, sobre todo buscando valores locales,
personas con credibilidad en la sociedad, con una historial de interés por su comunidad, pero también con una disposición de servicio hacia su comunidad, le damos cabida en el PRSD. En ese sentido, hemos estado desarrollando actividades municipales, provinciales y regionales. En el día de ayer, justamente, el PRSD desarrolló una actividad de la provincia de Santo Domingo, con presencia de dirigentes de Santo Domingo Este, Norte, Este y otras como los Alcarrizos, en donde llamamos a los compañeros y a la ciudadanía en general a que desarrolle aspiraciones que el Partido Revolucionario Socialdemócrata va a poder plantear. Entre esas, nosotros entendemos que respecto de Santo Domingo Este, la mejor apuesta para que esa ciudad, y no esa parte, como se le decía antes, del Gran Santo Domingo, sino que esa ciudad, con independencia y con identidad propia, pueda desarrollarse de manera amplia. Entendemos que la mejor apuesta es con el distinguido amigo Manuel Jiménez, a quien apoyamos en la pasada contienda electoral, y el compromiso nuestro se mantiene para que se siga desarrollando, y en esa dirección pues se abrió ese proceso también. Luis Miguel de Camps, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Te esperamos pronto. Muchísimas gracias, don Ramón, doctora. Encantada. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.